educación sexual fuera un tema de impureza. Incluso decimos, los niños son inocentes. Yo digo, bueno, ¿inocentes de qué? O sea, el contrario de inocente es culpable. O sea, es culpable alguien porque tiene pulsión sexual. Entonces, esto es una cosa que hay que moverla, porque no es cierto, los niños, los seres humanos nacemos con sexualidad, somos sexuados, tenemos sexualidad. Es obvio que ciertas manifestaciones de la sexualidad son a partir de la adolescencia, pero antes existen. Entonces hay que hablar del tema y poner a los niños en aula. Lamentablemente, insisto, en las poblaciones con necesidades especiales, los riesgos de abuso sexual son más altos, porque también hay como un sistema educativo que a veces es como más protector o sobreprotector o demasiado directivo. Entonces todo esto genera relaciones de poder donde estos niños son muy vulnerables, la verdad. Hay que crear un plan. Si vamos a hablar de planes educativos, políticas públicas, habrá que hacer una política pública específicamente dirigida a población con necesidades especiales, cognitivas. Las otras cosas, como los niños sordos, las mismas formas educativas que se aplican para que ellos aprendan todas las demás cosas y se preparen para la vida, tienen que aplicarlas en el área de la sexualidad, como cualquier niño normal, que no tiene esa capacidad. Mercedes, hay otra preocupación que tiene que ver con la confidencialidad. Cuando se sabe de un caso en un colegio, en la familia, se hacen comentarios, se menciona el caso, se difunde. ¿Cómo afecta eso el desarrollo psicosexual del niño cuando siente que su nombre y por un hecho que tiene que ver con la sexualidad es difundido? La confidencialidad, ¿hasta qué punto es importante? Claro que la confidencialidad es importante, pero también es importante que nosotros como adultos, educadores y padres, hablemos de estas cosas como adultos, no en un secreteo y un chismorreo, y la maestra le dijo al otro, pero es que parece que ella dice, pero es que la mamá de él es así. Eso no sirve para nada. Y eso no tiene nada que ver con nada, no importa en qué contexto están los niños, lo que hay que hacer es, bueno, hablar de los temas. Si ocurre un suceso, entonces hay que hablarlo, hay que tratarlo abiertamente. Hace poco murió la directora de este colegio, que es alguien a quien yo aprecio muchísimo. Y voy a decir el colegio, es la Escuela Comunitaria Luisa Boiticoa. Y a mí me llamaron en un momento dado porque una niña adolescente incurrió en una práctica que es súper común en este momento, que es enviarle una foto desnuda a su novio y su novio la puso en las redes. ¿Qué hicieron en esa escuela? La estigmatizaron a ella y al niño. ¿Los votaron? No. Nos llamaron, hicimos como una estrategia, se habló con todos los salones del colegio sobre la práctica, se habló de los derechos de ella, se habló de la falta de él, se habló de cómo eso no debía ocurrir, y esto se hizo abierta y públicamente y se acabó el rollo, no hubo machismo. Porque esto no se puede seguir asumiendo como un chisme. Esto es un tema de un delito. Y los niños no tienen conocimiento a veces, por ejemplo, en estas prácticas con el WhatsApp, etcétera, porque no han sido educados, nadie los ha hablado con ellos con sentido común. Entonces, fíjate, por eso yo hablo así del tema. Mercedes. No pierdo oportunidad para hablar así, mira, no me pasa nada, aquí estoy enterita. Y tengo autoridad y no estoy faltándome el respeto a nadie ni estoy diciendo groserías. Estoy hablando de una realidad en la que todo el mundo se ve reflejado, que muchos de los que ahorita están oyendo como adultos probablemente han tenido vivencias, y como eso estuvo en lo oculto, en el tabú, en el secreto, ha causado un sufrimiento que nosotros podemos ahorrarle a nuestros hijos. Claro. Mercedes, consecuencias del abuso en la vida presente de los niños, en el futuro. Nos preguntaban también la vez pasada cuáles son, cómo pueden manifestarse. Ese es otro mito. ¿Cuál es el mito? Si fuiste víctima de abuso,
tu vida está destruida para toda la vida. Ajá, sí. No, como todo depende. Si tú fuiste víctima de abuso y ese abuso tú se lo dijiste a tu familia y eso fue tratado, acompañado, tratado abiertamente, etcétera, etcétera, y con todas las indicaciones de precisión que hay para abordar el tema, lo más probable es que eso sea una experiencia más en tu vida. Incluso hay casos de resiliencia importante, hay gente que que ha sido víctima de abuso, ustedes conocerán algunos, uno de ellos era Santana, el músico, tenía una fundación para el trabajo con abuso sexual porque públicamente él en algún momento manifestó haber sido abusado. Entonces, esa es como la idea, ¿ves? Esa es la línea. Todo depende de la personalidad del niño o la niña, del entorno familiar, de cómo ha sido abordado el tema, digamos, desde el punto de vista psicológico, o sea, es también individual. Es igual como cuando vemos las situaciones, tenemos que investigar qué está pasando, porque no podemos hacer tantas generalizaciones. Las generalizaciones son que siempre el victimario es responsable de la situación, que siempre el niño o la niña o el adolescente es la víctima y que no tiene responsabilidad sobre eso, no lo podemos culpar sobre esa situación. Eso sí son cosas que deben quedar claras en el tema. Ahora, lo que sí es cierto, Mercedes, es que si esa persona, ese niño que fue abusado sexualmente, no recibe acompañamiento, no es atendido, se guarda en silencio, sí puede afectar su autoestima, su relación con los demás, porque no fue abordado, porque no fue tratado, porque no fue asumido como familia. Por eso digo, claro, así es. O sea, si no fue abordado, si no fue hablado, tiene un impacto sobre la vida de las personas, pero también tiene distintos grados. Yo hablaba la vez pasada de que en ABESA teníamos una categoría que llamábamos secuelas del abuso. Y estos eran adultos que iban después de adultos a hacer consultas porque habían vivido situaciones de abuso sexual en la infancia. Y bueno, tenían como síntomas, tenían como preguntas que no habían elaborado. Pero eran adultos normales, digamos, que llevaban su vida normal. Y ahora que yo hago consulta privada, porque en los últimos años, como dije la vez pasada, me formé como psicoterapeuta, me ha pasado que hay gente que llega a la consulta con otro motivo de consulta y cuando empezamos a hablar, bueno, también como uno tiene cierto, digamos, más familiarización con el tema, bueno, allí dicen por primera vez en su vida que fueron víctimas de abuso. Y ahí por primera vez sale y son adultos que tienen una vida, digamos, entre comillas, normal. Entonces, no, o sea, depende de las características de personalidad. Pero sin duda, lo ideal es que los niños tengan espacios y posibilidades de manifestar que esta situación les está ocurriendo para que no progrese más o no se agrave más si está ocurriendo y bueno, para que sea manejada de la manera que las personas tengan el menor impacto posible. Pero la vida puede seguir, la vida con una sexualidad plena, responsable, con amor, etcétera, etcétera. Okay. Tú, Mercedes, la vez pasada hablabas, había muchas preguntas que tenían que ver con las implicaciones que tiene la denuncia y abordar el caso en el hogar. Y tú decías, bueno, que sí, es doloroso, que hay que tomar la decisión, pero que eso es uno de los pasos fundamentales para acompañar y apoyar a esa víctima, ¿no? Nos están haciendo varias preguntas que tienen que ver con la ruta crítica plantean para el manejo de un caso de abuso que se esté dando en estos momentos en el hogar. ¿Qué debe hacer esa familia? Bueno, si aparece una situación de abuso, hay que, bueno, primero escuchar al niño o a la niña que lo está manifestando, o si es una cosa que
se descubre, pues hay que entonces no asustarlos, ¿verdad? No acosarlos con la cosa de, sino escuchar, tranquilizarlos en el sentido de que, bueno, ya sabemos que esto está pasando, vamos a proteger. Hay que poner la denuncia, yo creo que eso es muy importante. Hay que separar a la víctima del victimario, hay que creerle a los niños. Y me vino la vez pasada, después que terminé de conversar con ustedes, me acordé de una cosa que me pasó a mí profesionalmente, con la que aprendí y que fue un error. Fue una equivocación que yo cometí. No sé si recuerdan los que vieron el foro la vez pasada, que yo hablaba de que una amiga mía me llamó, ella tiene una institución escolar, de preescolar, y que en un momentico, que vino el hijo de la maestra en la tarde, era un puber, un adolescente, pero como 14, 15 años, que se quedaba con su mamá mientras terminaba la clase, el trabajo de ella para irse juntos. Y en un momento en que su mamá fue a la cocina a buscar la merienda, cuando ella volvió, una de las niñas de su salón, que tenía 4 añitos, dijo que su hijo había abusado sexualmente de ella. Ella era la mamá del niño. La niña tenía una familia muy estructurada y con este tema con una trayectoria bastante responsable, y a la niña de 4 años nada la sacó de sus 3 de que eso había pasado. Llamaron, bueno, se enteró mi amiga que era la directora, etcétera, llamaron al papá, se empezó a trabajar el asunto, y entonces ahí me consultaron. Y yo, de la manera más arbitraria y responsable, consideré que como ese niño era un puber, y esa era una situación que era complicada para él, y su mamá estaba ahí, etcétera, etcétera, que se podía negociar que no pusieran la denuncia. Y propuse que, bueno, que no lo denunciaran, porque la mamá estaba muy preocupada, aunque el papá de la niña estaba muy convencido de que eso era lo que debía hacer. Entonces se hizo como un trato de que el niño iba a ir a la consulta en Avesa, etc. El niño fue 2 veces, no volvió más. ¿Qué pasó con ese niño que cometió ese acto? Que hubo una especie de sanción, pero que después no se hizo más nada. Entonces hay que poner la denuncia. Hay que poner la denuncia porque esto tiene un aspecto que es legal. Los niños los adolescentes que incurren en esa conducta lo tienen que tener claro, muy claro, para que no se repita, porque eso no es de buen pronóstico. Entonces, en ese sentido, es muy Mercedes, importante. tú has hecho ahora con esta pregunta. Bueno, en todo este tema pasa mucho que hay, como lo decía la vez pasada, el tema muy dramático es que en la mayoría de los casos de abuso sexual infanto-juvenil, el agresor es una persona muy cercana al niño, de su familia. Puede ser su papá biológico, o su padrastro, su abuelo, o sea, su hermano. Entonces, allí ocurre que, bueno, nos cuesta creer, como lo decía la vez pasada, y entonces preferimos decir que el niño está mintiendo. Y eso sí es muy malo. Pero cuando no lo hacemos, de todas maneras, es muy probable que la familia se fracture, porque el agresor va a seguir insistiendo en que eso no es cierto, y la víctima y la familia de la víctima va a seguir insistiendo. Y esto divide países. Quiero hablar, por ejemplo, del caso de Daniel Ortega en Nicaragua, denunciado por su hija, esa es su hijastra, pero él es su padrastro de que ella tenía 3 años. Y ella se llama Soy la América. Ella hizo, bueno, esto se convirtió en un tema de Estado, y los mismos sandinistas entre ellos se pelean, y unos dicen si es culpable y otros dicen no es culpable. Entonces, esto es una cosa que va a pasar. Pero es parte de la dinámica, y si el niño o la niña tiene de su parte la gente que la está protegiendo, y en esta
en este conflicto de intereses se siente protegido, bueno, el pronóstico es bastante bueno. Mercedes. Si estamos pensando en qué le va a pasar al agresor, Claro. es complicado. Mercedes, mira, nos vuelven a decir para el micrófono para que te pegues y creo que ya has respondido en buena parte. Hay muchas preguntas que nos plantean si el agresor es un adolescente. ¿Qué se hace con los agresores adolescentes? Si la LOGNA, por supuesto, a partir de los 14 años plantea la responsabilidad penal del adolescente. Tú la vez pasada decías que cuando hay un abuso, el abusador puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser adolescente. En todos los casos estamos ante, si es una situación de abuso, planteas, hay que denunciarla y hay que abordarla, ¿no? Creo que lo estás planteando. Ahora, hace muchas preguntas en el caso de la experiencia que tiene ABESA en el trabajo con ofensores, en este caso abusadores adolescentes, si han tenido experiencia a ese nivel, si hay resultados favorables. Y hay muchas preguntas, bueno, cuando el abusador es un hermano, o ¿qué pasa entonces en esa familia? También dicen si en ese caso se denuncia, la gente lo oculta. Son situaciones muy dilemáticas y dependen de las personas. Bueno, sí, recuerdo ahorita un caso de una niña que esta era una mamá trabajadora, sola. Ella se iba a trabajar en el día, pues, y dejaba a su hijo Uber con su hermanita chiquita mientras ella llegaba en la tarde. Y en algún momento empezó la niña ella estaba en primaria, él estaba empezando secundaria, aparecieron unas conductas de ella ofrecerle a otros niños, digamos, juegos sexuales si le daban chucherías. Y ahí se empezó a investigar y bueno, el caso fue llevado a BESA y bueno, y resulta que su hermanito pues mientras la cuidaba abuso. Y eso era un dilema. Uno puede, yo pienso que hay que denunciar, hay que pasar por ese lugar, pero y así también la persona que atendió el caso, pero esa es una decisión de la familia y de ella. Y ella se fue con ese conflicto y no sé qué hizo. Lo que sí pienso que puedo decir con cierta autoridad es que si eso no fue abordado de una manera categórica, el pronóstico de ese niño como agresor es muy malo. Porque es que hay una feminista, ella lo dice sobre la violación a las mujeres, pero ella dice, hay que formar a la gente, a los hombres, dice ella básicamente, como para que piensen que es tan grave violar como el canibalismo. A poca gente se le ocurre ser caníbal, a pesar de que han habido culturas caníbales. Bueno, yo pienso que esto es lo que hay que hacer con la violencia sexual. Y si no hay si no hay un pronunciamiento cultural, social, entonces ese niño o ese adolescente que está en proceso de formación, bueno, no tiene buen pronóstico. Es posible que ese niño esté teniendo esa conducta porque ha habido factores, puede ser porque haya sido abusado, lo que sea, pero hay que entrar ahí a ver y hacer un trabajo profundo, porque esto es una conducta que es complicada. Y en las investigaciones que se han hecho de reinserción de agresores sexuales, bueno, los pronósticos no son muy buenos. La verdad es que hasta ahora, digamos, el tema esa es una pregunta seria. Yo no soy muy experta en ese tema, porque el que trabaja con víctimas no debe trabajar con víctimas, para ir como un conflicto de interés. A veces llegamos a atender en ABESA, yo no, porque además yo no atendía casos, yo en ese tiempo no estaba capacitada, aunque estaba pues, al tanto, niños, adolescentes, agresores, y ahí hay como el mejor pronóstico, pero hay que intervenir, serio, porque es serio.
Mira, Mercedes, una preocupación No te también, oigo. una preocupación recurrente. ¿No me escuchas? Yo no oigo. Yo te escucho a ti. No oigo. A ver si el micrófono está bien. Sí, está activado el audio. ¿No me escuchas? ¿No? Ahora, Yo no oigo. Ya. A ver, Oigo. los audífonos, que ¿Ustedes quítate. me oyen? Sí, perfecto. quítate el audífono, a ver. Yo no oigo. Voy a ponerme los audífonos a ver si ahora sí oigo, que la otra vez no podía oír con audífonos, pero no Ajá. oigo nada y no sé A qué ver. pasó y yo no me oí nada. Ok, ponte los audífonos entonces. Bueno, siguen muchas preguntas, inquietudes. Incluso están diciendo que te oyen mejor, pero yo creo que hay muchos problemas que tenemos con la conexión. La conexión es la que en momentos también está causando problemas con que se escuche mejor o peor. ¿Escuchas? Ahora Y nos ahora sí escuchas. oigo. Ahora sí escuchas. Ok. Dime. Mira, el tema de cuando se hace la denuncia, el tratamiento, el abordaje por parte de los funcionarios, de los médicos, de los policías, que muchas veces revictimiza a la víctima, ¿no? Por el tipo de interrogatorio que hace intimidatorio. ¿Qué se ha logrado en ese sentido para proteger a la víctima y no ser revictimizada? ¿Se han dado pasos importantes o todavía queda mucho camino que recorrer en ese sentido? Bueno, nosotros hicimos un trabajo amplio sobre ese tema, sobre todo el ciclo de atención en violencia y el tema de la revictimización. Y hay una serie, o sea, aquí sería como muy largo responder, pero hay una serie de recomendaciones en cada uno de los estadios para mejorar la calidad de la atención y para evitar la revictimización. Claro, Oscar, esto va acompañado de una voluntad política y de una política pública. También hicimos en ese mismo proyecto una investigación de con qué recursos contaban los consejos de protección. Y bueno, desde que no hay computadora, no hay impresora, no hay sitios donde hablar en privado, o sea, pero, ok, entonces, por ahora lo más que podemos hacer es tenerlo claro y, respetar los derechos de la víctima, no hacerle repetir porque esto de hacer repetir la misma historia 100 veces parte del principio de que cultural de que creemos que la víctima está mintiendo. Y eso es muy pernicioso para la víctima. Hay unos espacios precisos para hacer la evaluación de los niños víctimas de abuso, donde sin preguntarles la mayoría de las veces, por cierto, entonces empiezan los indicadores que señalan que ha habido abuso o no. Por eso, por ejemplo, la gente que no es psicóloga no es la que debe atender los casos de abuso, porque la manera de evidenciar, porque en muchos casos de abuso no hay lesiones físicas, no hay huellas físicas, hay huellas psicológicas. Entonces, la manera que hemos conseguido, y allí Avesa pues tiene como, eso ha sido en muchos sitios, pero en Venezuela nosotras empezamos, fuimos las que empezamos, pues entonces a estos niños cuando nos los mandan a evaluar, el Ministerio Público, entonces se le hacen una serie de test que no son test para probar que la gente ha sido víctima de abuso, porque eso no existe, pero sí son test para evidenciar que hay herida psicológica, digamos. Entonces, con esos elementos, el testimonio, una buena formación, una buena evaluación puede ser determinante de manera absoluta en cómo ese caso evoluciona en el área de la justicia. Para eso tenemos que formarnos. Nosotras queremos hacer una formación para psicólogos en esa área, etcétera, pero bueno, mientras tenemos que buscar la comida todos los días y luchar con el internet, hacemos lo que podemos. Así es. Mercedes, mira, hablaste de la formación la vez Otra vez pasada. no oigo. ¿Ahora?
Ahora, ¿escuchas? Sí, ahora sí. ¿Escuchas? Sí, ahora sí. Mira, la vez pasada y hubo preguntas, sobre todo gente que se conectaba de la provincia, especialmente, y hoy también siguen preguntando sobre la necesidad de formarse, seguirse formando en estos temas de prevención, de promoción. Preguntan qué actividades tiene ABESA al respecto. Y en ese sentido, pues tienes una buena noticia que darnos al grupo y a las personas que quieren seguirse formando de alguna manera, están preguntando sobre bibliografía, están preguntando Talleres. sobre talleres. Entonces, tú, ¿qué noticia no tienes? Tú que eres una mujer de emprendedor, de buenas noticias. De buenas noticias. Bueno, sí, yo también me he motivado mucho con esta experiencia. Yo soy una emigrante de poco talento para la tecnología y seguramente le tenía como miedo, aunque era una materia pendiente, pero bueno, he encontrado que es verdaderamente muy interesante y además me tiene muy angustiada lo que está pasando con la violencia sexual y la violencia de género en el contexto de la cuarentena. Entonces, la semana pasada lo anuncié y ahora lo hablamos ya Fernando y Oscar y yo, para entonces que la continuación de esto sea un taller de 4 sesiones, sobre todo estas son para maestros, padres y madres, para psicólogos también si quieren participar, por supuesto, pero para psicólogos y psicólogas tendría que haber una formación con unas cosas específicas para el abordaje de los casos. Bueno, entonces esas 4 sesiones estamos planteando que sean martes como hoy, un martes mejor que hoy, que internet esté mejor, pero en todo caso el día de reunión sea el martes, y como queremos que participe un número importante de personas, no lo vamos a hacer tipo taller, porque tendría que ser más corto, más pequeño el grupo, entonces voy a hacer como 4 ponencias que yo pienso que pueden ser, que son muy relevantes para hacer la prevención, porque la prevención, una vez que nosotros nos desenrollemos, como decimos popularmente, y nos atrevamos a hablar de nuestros hijos del tema de sexualidad, así como nos atrevemos a hablar con nuestros hijos del tema de política o del tema de los alimentos. La economía. De economía. Bueno, vamos a empezar y todo el mundo sabe cómo informar. No hay que haber ido a la universidad para saber cómo se hacen los niños. Cuando nosotros lo naturalicemos y lo incorporemos entonces en nuestro código de comunicación con nuestros hijos, bueno, es mucho la transformación que puede haber. Y con los maestros también, a ellos también les digo lo mismo. Ustedes saben enseñar cualquier cosa. La sexualidad se les hace difícil porque hay un rollo. Cuando el rollo se empieza a desenrollar y ustedes pueden hacer sus actividades educativas con sus recursos, lo van a poder hacer. Entonces esa es la idea. Bueno, vamos a hacer la convocatoria, yo creo que a partir de la semana que viene, serían 4 sesiones, y la vamos a complementar con un grupo de WhatsApp, o sea, los que se inscriban en los talleres van a tener acceso al foro y al grupo de WhatsApp, y por el grupo de WhatsApp les voy a mandar bibliografía en PDF, para que entonces ustedes tengan algunos materiales que les sirvan para, bueno, empezar a trabajar ustedes en el tema. Para psicólogas y psicólogos, bueno, hace rato que estamos pensando también en ABESA, bueno, yo estoy ahorita en ABESA en el proyecto de hacer un proyecto educativo, que por cierto ya le tengo nombre, se llama EVESA, Escuela Venezolana de Educación Sexual Alternativa. Ahí vamos a incorporar, digamos, de manera más estructurada y online, todas estas cosas que ya hemos hecho en físico, que tenemos los materiales, estamos buscando los financiamientos, pero si no hay financiamiento, empezamos como se puede. Y ahí está muy incluida la capacitación para la atención en abuso sexual para psicólogos y psicólogas, porque nosotros cerramos el servicio y sabemos que donde la gente está atendiendo los casos,
a veces lo hacen con muy buena intención, pero no tienen algunas herramientas. Así es, así Entonces, es. bueno, creemos que es una necesidad urgente, pero todo necesita financiamiento. Así Mira, que si entre los que nos están oyendo hay alguien que tiene alguna idea, bienvenida sea. mira, Esos son los proyectos en ese tema a futuro. Buenísimo. Porque nos hemos visto muy limitadas con que no se puede viajar al interior, con que no se puede organizar, con sobrevivir, con poder haber sostenido la institución, pero ya tenemos como cierta estabilidad que nos va a permitir un emprendimiento. Mercedes, ya está súper millennial con toda esta práctica que has tenido. Te estrenamos en el Zoom y ya nos estás dejando botar. Ya tienes grupos, foros de WhatsApp, foros chat, ya todos los días te veo metida en una plataforma distinta. Y bueno, esta iniciativa de ABESA y de SECODAP para hacer este taller de las 4 sesiones, como decía Mercedes, lo anunciaremos, y ahí ya hoy han quedado nuevamente otra cantidad de youtubers, qué decirle a los adolescentes de youtubers, de reggaetón, las letras de los reggaetón, si debo, mi hija de 4 años, preguntarle si la han tocado o debo esperar a ver que haya señales de abuso, si toda caricia entonces de un adulto son abusadoras, son violentas, entonces no, si hay afecto, no hay afecto, cosas de las que ya hablamos la vez pasada, de las que tenemos que seguro seguir hablando y reiterando, pero te han aplaudido unánimemente, te están sacando en hombros, todo el mundo está ya que se quieren anotar, que digas cuándo ya saquemos el registro, que todos quieren participar, lo cual muestra la gran necesidad que hay sobre seguir hablando de este tema. Y alguien, pues, igual que la vez pasada, fíjate, una de las participantes aquí tiene un recuerdo para Elisa Jiménez, Sí. tu madre querida, que te inició en estas lides para beneficio del país, todo el gran trabajo que ella hizo y que tú has heredado, bueno, y ABESA, toda la trayectoria desde que ella fundó ABESA y todo el trabajo que han hecho apoyando a miles de mujeres, niños, niñas, adolescentes. Entonces, nuevamente honramos su presencia y desde donde nos esté escuchando y nos esté asesorando. Y nuevamente agradecerte por este rato que estuvo nuevamente muy agradable, ¿no? A pesar, Oscar, a pesar de los saltos del internet que nos pone a sudar, pero que ciertamente nuevamente nos evidencia que no podemos estar aislados, no podemos en este tema seguir todos en la cuarentena aislados, sino que tenemos que buscar mecanismos de formarnos, comunicarnos y de activarnos, porque esas niñas, esos niños, esas adolescentes en estos momentos que están sufriendo y que están expuestas doblemente porque el abusador está ahí en casa 24/24, necesita que su voz sea escuchada y necesitan que en el país, a falta de esas políticas públicas que tú mencionas, para abordar y visibilizar estos temas, tenemos que las ciudadanas y los ciudadanos activarnos, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente por tu generosidad y toda tu solidaridad. Felices por los comentarios, Mercedes. Estoy impresionante, la gente encantada, agradecida, estimulada. Y qué bueno hacer de la cuarentena un espacio fértil, hacer de la cuarentena un espacio de encuentro, un espacio de reflexión, pero también de acción. De verdad que nos sentimos muy contentos y esto es muy estimulante porque desarrolla nuestra parte creativa, eso que a veces se dice y suena a veces un poco lejano o jalado de los pelos a veces, como decimos en buen criollo, no es verdad. Fíjate que nos reencontramos en este momento y bueno, que esto sirva para que sigan floreciendo nuestros sueños en poder hacer de la sexualidad un acto placentero, responsable, pero sobre todo que se hable de la sexualidad, porque la sexualidad nos acompaña desde siempre y tiene que ver con todo lo que somos, sentimos, con todo lo que soñamos y también con todo lo que hemos sufrido. Entonces,
Bueno, qué bueno que tomamos esta iniciativa y gracias de nuevo por tu voluntad, tus ganas y por tu pasión. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Ha sido una oportunidad para mí. Muchas veces me ha tocado eso en la vida. Mi mamá tenía un método, decían sus alumnas, que ella les decía, acompáñame a esta charla. Y cuando estaba en medio de la charla, decía, habla tú, y la empujaba. Un poco para ilustrar que ella tenía como la visión, y yo creo que así que si te pones a prepararte y a prepararte para el día ideal, nunca lo vas a hacer. Entonces, bueno, así es. Yo para hablar no tengo problema. Lo que me limita es el área tecnológica y este ha sido un empujón que me ha ayudado mucho. Quiero darles las gracias también. Quiero insistir con lo que están oyendo hoy, esta intervención, que mucho cuidado con que el hecho de que exista esta parte oscura y difícil de la sexualidad condicione toda la otra. Okay. La de la plenitud, la del placer, la de la comunicación. Mi experiencia como madre, como hija y como docente es que si esa visión de la sexualidad es la que los niños y las niñas tienen, van inmediatamente a detectar cuando están siendo víctimas de abuso y van a hablar con su familia. Entonces, lo voy a insistir otra vez, no hay que limitar ser afectivo, no hay que empezar a preguntar y a indagar a ver si te tocaron, no, hay que hablar de la sexualidad con naturalidad y festejarla y reír, hacer chistes, eso permite que se abra el espacio y que los niños se comuniquen contigo. Y entender que los niños son sexuados, los adolescentes también, y no hacernos cruces porque los adolescentes hacen lo mismo que hacíamos nosotros. Aunque se nos olvide. Sí, o lo tengamos muy presente. Es increíble. Los muchachos que ya están, por ejemplo, los muchachos que formamos en ABESA como promotores juveniles, cuando ya tenían 20, 21 años, decían, es que estos adolescentes de ahora, los que ellos estaban formando, yo no los entiendo, decía, pero usted se le olvidó eso en 4 años. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque nos ponemos en un lugar de poder que nos distancia, ¿no? Nosotros también tuvimos esas preguntas y también a veces nos equivocamos. Y también a veces pasamos sustos y también tuvimos, porque tampoco la vida es un proceso, entonces hay cosas que asumir, que aprender, pero que el tema no nos aterrorice y nos paralice. Eso es lo que propician los agresores. Chévere. Mientras menos hablemos, mientras más secreto, más riesgo están corriendo nuestros hijos y nuestros adultos. Bueno, gracias. Bueno, entonces nos vemos pronto, cariño. Contenta de que la gente haya estado contenta. Y bueno, a mí me gusta tanto lo que hago que eso me da energía, mucha. Sabemos. Y a Vanessa, nuestra iniciadora en el Zoom, muchas gracias por el apoyo y la paciencia, ¿verdad, Mercedes? Es que ella sabe que ya yo la nombré mi hada madrina de Zoom. Bueno, chao. Besos a todos. Chao. Gracias. Hasta luego. Dios los bendiga. Amén. No, esto es, aquí está.